Bienvenidos al estudio que tenemos semanalmente acerca de la vida de Jesús hombre, el que vivió en Nazaret y el que vivió en Galilea y el que recorría el país enseñando acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Ya hemos siempre dicho, y yo no me canso de decir, que yo estoy orgulloso de ser cristiano porque Jesús es lo más grande que este mundo ha tenido. No hay otro que se le parezca. Así que deberíamos estar todos los que nos llamamos cristianos orgullosos de ser cristianos. Aunque hay muchas corrientes filosóficas, pero todavía ninguna le ha ganado a las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús da respuesta a las necesidades básicas del ser humano. El otro día habíamos estado viendo acerca de los milagros que Jesús hacía. Y Jesús, los milagros que hacía, que primero habíamos visto que sanó a un leproso, lo tocó. Yo calculo que por eso le dijo que no diga nada a nadie, porque el que tocaba a un leproso quedaba impuro y tenía que hacer toda la ceremonia que hacían para un leproso que ha quedado limpio. Y después habíamos visto cómo Jesús sana al criado de un capitán romano, un centurión. Como el centurión vino y le rogó que fuera a la casa a sanar para sanar a su criado que estaba terriblemente enfermo. Y Jesús le dijo: bueno, ya voy. Y dice: no venga. Dice: yo no soy digno de que tú entres en mi casa, sino di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús quedó admirado por la fe de este hombre, y ojalá que lo tuviéramos como modelo para tener una fe como ese hombre, el capitán romano. Y hoy vamos a ver a Jesús. Ahí estaba en Capernaum, que era el lugar donde vivía Pedro, en la casa de Pedro, y dice que entró juntamente con Juan y con Santiago, los hermanos, a la casa de la suegra de Pedro. Pedro, que según dicen es el primer papa, era un hombre casado, y tenía suegra, y Jesús entró a la casa. Dice: Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de este en cama y con fiebre. En el otro evangelio dice que él fue acompañado de Santiago y de Juan. ¿Y qué hizo Jesús cuando vio a la suegra de Pedro enferma en cama? Dice: Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó. En el otro dice que Jesús tomó la mano, la levantó y la fiebre se le fue. ¿Y qué fue lo que hizo la suegra de Pedro? Dice: así que ella se levantó y comenzó a atenderlo, como toda mujer cuando uno va a la casa, la que es la jefa de la casa, atiende a todos los invitados. Ella se levantó a atenderlo. Y ojalá que hoy día aquellas personas que han sido bendecidas por Jesús, pero no el Jesús hombre, sino el que está sentado a la diestra del Padre, el que volvió a tomar la deidad que tenía en un principio, el que venció la muerte, el que Pablo podía decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? A ese Jesús nosotros seguimos, al que tiene todo poder, el que sostiene todas las manos, todas las cosas con la palabra de su poder. Y ojalá nosotros lo pudiéramos servir, Ojalá aquellos que hemos sido bendecidos por Él estuviéramos dispuestos a estar integrados en su reino y hacer todo lo que podamos por causa de Él. Bueno, ahí tenemos que Jesús lo sanó como hombre, porque Él tenía el don de sanidad. Y yo les digo, yo por ejemplo, uno de los creyentes que se reunía conmigo, la mamá era antievangélica, pero ella fue sanada por un pastor que tenía sanidad. Oró por los enfermos, justo oró por la enfermedad que ella tenía a la gente que lo estaba escuchando, y ella se sanó. Pero sin embargo no era agradecida, no estuvo dispuesta, era antievangélica, a pesar de que había recibido la sanación por medio de Jesucristo, por medio de la fe.
Bueno, espero que ninguno de nosotros seamos así, seamos desagradecidos. Dice, al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas. En el otro evangelio dice cuando bajó el sol, porque los judíos tenían el sistema de ellos del día, era un día de 12 horas, pero a la puesta del sol terminaba el día, y muy probablemente era sábado, porque como en el día sábado no se podían hacer muchas cosas, de acuerdo a las reglamentaciones que tenían los hebreos, los judíos, y entonces estaban esperando a que termine el día sábado para poder ir para que Jesús los sane. Por eso dice acá al anochecer, o sea, después que el sol se puso, entonces vinieron un montón de personas con mucha clase de enfermedades para que Jesús los sanara. Así que es muy probable que ese día fuera sábado. No dice que era sábado, pero por los indicios de que fue después de la bajada del sol, entonces uno puede deducir que era día sábado. Dice, al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una sola palabra expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. En el otro evangelio dice que puso las manos sobre ellos y oraba y liberó a todos los endemoniados y sanó a todos los enfermos después de la puesta del sol. Acuérdense que los judíos tenían un día de 12 horas y una noche de 12 horas. En el verano las horas eran más largas porque se dividía el día en 12 partes, y en el invierno eran más chiquitas las horas porque el día es más corto. El sistema horario de ellos era así. Lo que acá dice, que no dice los otros, dice versículo 17 del capítulo 8, dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías, cuando dijo, acuérdense ustedes que Isaías vivió en el siglo VIII antes de Cristo, y hay una parte de Isaías que dice que él iba a llevar nuestras enfermedades en su cuerpo. Y acá dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo, busquen ustedes en el libro de Isaías, el capítulo 53, dice esto, Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. O sea que Jesús llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y también nuestros pecados. Él nos libra de culpa, de pecado, y nosotros podemos tener paz con Dios y se termina el problema de la culpa, que la gente tiene muchas problemáticas por el sentido de culpa, y por eso que hay tantos psiquiatras y psicólogos para sacar a la gente ese sentido de culpa que los mata. Entonces Él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades, así que acuérdense, aquellos que quieren vivir una vida feliz y tan llena de problemáticas, bueno, acomoden su vida a lo que Jesús enseñó, crean que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados y Dios hará la obra. Después, acá habla acerca de su situación económica, habla acerca de su situación. Dice que vino uno dice Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. O sea, estaba ahí en Capernaum, entonces le dijo a los discípulos, que eran personas muy avesadas en ese laguito, que lo conocían como la palma de su mano, y entonces le dijo a sus discípulos, había tanta gente que le dijo a sus discípulos, bueno, vamos del otro lado del lago. Dice, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Y cuando él da la orden, dice, entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo, un maestro de la ley era una persona importante, conocedora de todo el antiguo pacto, era como si fuera un abogado. Dice, y le dijo, maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Yo te voy a seguir a donde quiera que vaya, porque había visto todo lo que Jesús hacía. Dice, deseo seguirte a donde quiera que vaya.
Jesús le contestó: esto es para aquellos de la prosperidad, aquellos que sigan a Dios por lo que Dios da. Mire lo que le contestó Jesús: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No tengo nada, vos me querés seguir, pero yo no tengo nada. Las aves tienen nido y las zorras tienen cuevas, pero yo no tengo nada. Así que si me querés seguir, seguime. Y esto yo digo para aquellos cristianos que siguen a Jesús por los panes y los peces. Al Señor hay que seguirlo por lo que Él es, no por lo que Él te da. Más vale que cuando uno le pide pan no le va a dar una piedra, pero no hay que seguirlo por el pan. Y yo conozco personas que se han reunido aquí conmigo que eran cristianos, pero todo por interés. Me decían directamente: no, yo por interés sigo a Dios, si no, ¿para qué lo voy a seguir? Hay personas así. Pero yo les pido de que no sigan a Jesús por los panes y los peces, síganlo por lo que Él es. Él es el dueño del universo. No se cae un pelo de nuestra cabeza sin su consentimiento, así que síganlo por lo que es. Dice otro, ese fue uno, el maestro de la ley, una persona versada en el conocimiento del antiguo pacto. Y ahora tenemos otro que era uno de sus discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mis padres. Te voy a seguir, pero primero déjame ir a enterrar a mis padres. ¿Qué quiere decir esto? Que primero iba a atender a su familia y cuando sus padres murieran, recién los iba a enterrar y después iba a seguir a Jesús. Eso le quiso decir. Mucha gente cuando lee este versículo, así que es una expresión idiomática, no lo entiende porque no conoce las costumbres de aquel entonces. El hombre le dijo: Señor, te voy a seguir, pero primero déjame. Era discípulo de Jesús, reconocía que Jesús era la persona que había venido para librarnos de culpa, para establecer el reino de Dios en la tierra, pero primero voy a preocuparme por mi familia, por mis padres, que era una costumbre muy arraigada dentro de los hebreos, de que los hijos tenían que hacerse cargo de los padres, hasta que los padres murieran cuando ya eran mayores. ¿Y qué le contestó Jesús? Sígueme, le dijo Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, deja que tus padres se hagan cargo de otros, tus hermanos, tus hermanas, quien sea, pero tú sígueme, O sea que al Señor hay que seguirlo, no hay que poner otra cosa en primer lugar. ¿Tú quieres ser cristiano? Bueno, sigue a Jesucristo. Encomiéndate en sus manos y serle fiel. Y no te vas a arrepentir. Yo hace ya casi 60 años que me entregué, que reconocí que Jesús era el Dios del universo, que era mi Señor, y todavía no me arrepentí. Y no es que todo me ha ido de piel color de rosa, no es que no he tenido problemas, sino que tengo los mismos problemas y las mismas dificultades que tiene toda la gente, pero aprendí a flotar arriba de la situación, que la situación no me gobierne, sino que yo maneje la situación con la ayuda de Jesús, que es mi Señor y el dueño de mi vida. Bueno, espero que hay otro, pero nos va a llevar mucho tiempo analizarlo, y espero que el Señor los bendiga y seguimos la semana que viene.